Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro con BTG Pactual. Les damos la bienvenida y esperamos que estés todo bien en sus casas. En el día de hoy el tema que vamos a cubrir, uno que está muy de moda actualmente, como es la digitalización de la economía y en particular la digitalización de los consumidores. Todos sabemos que cada día está más en boga en el vocabulario nuestro, básicamente palabras como omnicanalidad, trazabilidad, última milla, etcétera. Cada vez son más del día a día. Así que tenemos invitados de lujo hoy día. Vamos a hablar acerca de esta tendencia del e-commerce que, como ustedes saben, ya lleva un par de años en Chile que se ha venido creciendo últimamente. Solo a modo de ejemplo, el año pasado las ventas por Internet crecieron un 25%. Nosotros que trabajamos en el mundo financiero sabemos lo difícil que es encontrar industrias que sostengan a tasas de 2 dígitos. Ahora, ¿cuánto queda por crecer? Básicamente eso lo veremos más adelante y la idea es que nuestros panelistas un poco nos orienten en ese lado. Solo a modo de referencia les puedo contar del potencial de crecimiento que las ventas hoy día de Internet representan menos del 10%, en torno al 7% de las ventas totales. Países desarrollados que llevan mucho más tiempo en esto, no sé, 3 de cada 4 prendas de ropa se venden por Internet o 4 de cada 10 artículos electrónicos se venden por Internet, así que queda bastante por crecer. Yo creo que la gran pregunta que queremos intentar resolver acá es estos cambios de hábitos de los consumidores, ¿qué tanto van a afectar a la industria de manera permanente en un futuro de corto plazo y de mediano plazo, ¿cierto? Más complicado, como dicen por ahí, la calle se puso cada vez más dura, va a haber menos consumo, todos tenemos menos poder adquisitivo, entonces, cómo las empresas tienen que prepararse para ser exitosas y obviamente el pricing y eficiencias de operación van a ser aún más clave en el futuro. Así que, sin darnos más vueltas, quería presentarles a tres compañías muy conocidas todas, las tres compañías líderes en sus actuales industrias, muy distintas entre sí, pero muy complementarias en ciertos aspectos. Quería partir con Uber Eats, como ustedes saben, plataforma online de pedido de comida, creada hace solo muy pocos años, hace 5 años, llegó a Chile hace 2 años. Nos acompaña hoy día Jordi Suárez, que es el director para todo el Cono Sur de la compañía. Jordi, español de nacimiento, radicado en Chile hace un tiempo, ingeniero de la Universidad Politécnica de Cataluña y con pasado en consultoría. También tenemos a Falabella, ¿qué se puede decir de Falabella, cierto? El retailer multiformato más grande de Latinoamérica, con, no sé, 120, 130 años de historia. Tenemos a Tomás Gamuri. Tomás Gamuri es el Chief de Data y Analytics, un área muy interesante y muy de acuerdo a lo que estamos hoy día juntándolo acá. Tomás tiene una larga experiencia dentro del grupo Falabella, en el área.com, en otras áreas de ventas de la compañía, ingeniero de la Universidad de Chile y con un MBA en Wharton. Y finalmente tenemos a Empresas Correos de Chile, ustedes saben, empresa pública, históricamente encargada del servicio de encomienda, pero les va a contar un poquito más José Luis todos los cambios que ha tenido la compañía en el pasado. Entiendo por ahí que es la más antigua de los tres por lejos, 270 años de historia. José Luis es el gerente general de la compañía y con una larga trayectoria principalmente en Latam Airlines. Así que a los tres, bienvenidos, le damos las gracias por estar acá. Espero que estén muy bien en sus casas y trabajo, José Luis. Bueno, para entrar directo en materia, quería partir un poco con algo de corto plazo, la coyuntura, y es obvia la pregunta, ¿cierto? En el tema de la pandemia se ha exacerbado este tema de la logística, de cómo se ha estresado los sistemas de logística, a los clientes se les han eliminado canales de venta, ¿no? Eso es una opción, y la logística de última milla básicamente se ha estresado los últimos 2 meses. Leí por ahí que en últimos meses las ventas por Internet habían crecido 3 veces. Entonces, quería partir con una pregunta puntual común para los tres respecto a qué tanto estaban preparados ustedes dentro de sus rubros para enfrentar esto. ¿Cómo respondieron a estos incrementos fuertes en la demanda, principalmente de la última milla? Y básicamente, ¿cómo han sido las medidas de seguridad y protocolo que han tenido ustedes en relación con empleados, con proveedores y con clientes? Quería partir en el orden de la cámara, no sé, Jordi, si querías comentar un poco cómo lo han vivido ustedes este tema. Claro, con gusto y muchas gracias por la invitación. Lo primero, pues desde Uber tenemos un poco esta componente global, entonces de alguna manera
pues veníamos trabajando, obviamente la pandemia empezó pues más en Asia, Europa, Norteamérica, entonces teníamos un poquito esa ventaja de venir como compañía preparando y previendo algunas medidas ya desde antes de que de alguna manera llegar a Chile. Así que, pues como compañía trabajamos con asesores de salud pública, epidemiólogos, para desarrollar una serie de buenas prácticas, sobre todo con un gran foco a corto plazo y a medio y largo de mantener, obviamente, y garantizar la seguridad en la plataforma, ¿no? O sea, nuestra tecnología al final conecta restaurantes, usuarios y repartidores, y de alguna manera pues era fundamental el mantener, digamos, pues este entorno seguro para todos sus participantes. Y ahí hicimos varias iniciativas, ¿no? La primera, pues, desde compartir pues mejores prácticas con usuarios, con repartidores y restaurantes, de desinfección, de autocuidado, pues de cómo operar, digamos, dentro de este nuevo contexto. Usamos también la tecnología, es decir, empezamos a apoyarnos fuertemente en una nueva solución o modalidad de entrega sin contacto, donde el repartidor pues entrega el pedido sin necesidad de verse necesariamente con el cliente final. Entonces, de esa manera reducíamos un poco el contacto y minimizamos las interacciones que puedan ocurrir, por tanto, minimizando contagios. Y de nuevo, pues también del lado del restaurante, pues compartiendo buenas prácticas, trabajando con ellos para implementar pues medidas de distanciamiento social, ¿no? Y diría que hay un primer gran bloque de pues, evidentemente, garantizar esta seguridad y salud de todos los actores. Y por otro lado, pues un poco adaptándonos a la nueva realidad que implica la pandemia, ¿no? Es decir, esto significó para la industria a la cual servimos, la industria gastronómica, pues grandes cierres de alguna manera de actividad física. Y obviamente pues una migración de restaurantes hacia un nuevo canal o hacia el canal de delivery online en el cual nosotros actuamos, ¿no? Entonces, un poco pues ver maneras de adaptar nuestros procesos para poder servir a estos nuevos restaurantes interesados en ingresar a la plataforma. Para ello implementamos cambios en procesos para que esa integración se pudiera ocurrir sin contacto, para que no hubiera necesidad de entrega de material físico y que pudiera producirse de una manera lo más rápidamente posible, de modo de permitir un poco pues el mantener y de alguna manera seguir con la actividad, que de alguna manera la nuestra ya es una actividad de última milla en su core, ¿no? Es decir, es lo que hacemos, conectar estas tres patas del marketplace. Y en ese sentido, pues también un poco ese foco en apoyar a la industria gastronómica en este tiempo donde como decías, ¿no? Sus canales físicos se han cerrado en su gran mayoría. Entonces, digamos, en esta migración al mundo online, pues un poco también nuestro papel de tratar de generar demanda y ventas incrementales o ventas y flujo de caja a estos establecimientos, estos restaurantes, con un foco fuerte también en pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que sabemos que pueden ser también aprendido un poco de la crisis de octubre, pero que son un poco los establecimientos tal vez más vulnerables, ¿no? Entonces, con un foco en establecer promociones y en de alguna manera apoyar con demanda hacia este tipo de establecimientos, ¿no? Entonces, digamos, a grandes rasgos fueron un poco las medidas que tomamos para adaptarnos a este contexto. No, me imagino, me cuesta creer, Jordi, que hayan otras compañías que hayan tenido tan boom durante este tiempo, ¿cierto? O sea, el caso personal mío, yo debo reconocer que yo no tenía instalado la aplicación Uber Eats, y ahora me costaría vivir sin Uber Eats en el futuro. No es propaganda, pero al menos por el momento algo obviamente que ha sido, obviamente, y todos vemos la cantidad de gente que anda circulando con comidas ida y vuelta, ¿cierto? En el caso de ustedes, Tomás, ¿cuáles crees tú que han sido los principales desafíos? Yo sé que hablar de Falabella en términos generales podríamos estar ocupando la hora entera, ¿cierto? Por los distintos países y por todos los distintos formatos, pero en términos generales, ¿cómo lo has visto tú? El tema de cambios en logística y de seguridad en tema aun cuando ustedes gran parte lo hacen con outsourcing, pero igual nos sería útil quizás entender la visión interna de ustedes. Sí, es bastante complementario a lo que estaba comentando Jordi. Nosotros, obviamente, en general hemos privilegiado tener transporte dedicado, que se llama, que más que con operadores logísticos, porque nosotros podíamos traspasar y hacer uso de la tecnología. Pero esta demanda que tú comentabas ahí, efectivamente nadie estaba preparado para algo así. O sea, es como vivir varios cyber continuos en términos de demanda. La demanda o la entrega de productos en las casas se ha visto aumentado en 5 veces. Entonces,
y eso es de forma continua. Entonces, para nosotros, obviamente, lo que es importante es garantizar la entrega de productos, la entrega de servicios, no solamente de productos de los físicos, ¿no es cierto?, de todos los formatos de retail, sino que dar posibilidad de acceso al financiamiento, ¿no es cierto? O sea, no es solamente asegurar el abastecimiento logístico, que es un desafío, porque además nosotros, desde que tenemos las tiendas, por ejemplo, algunas de las tiendas cerradas, sobre todo las de la región metropolitana, servicios importantes para nosotros eran los de Click and Collect, ¿no es cierto?, donde las personas iban a buscar los productos. Ese tipo de servicios ahora no están funcionando. Entonces, eso limita obviamente tu propuesta de valor. Y el acceso al financiamiento también le da acceso a los clientes a poder comprar estos productos. Por lo tanto, tienes que resguardar también la caja de la compañía. Entonces, las medidas no solamente van desde abastecimiento, sino que también de caja, de decir, bueno, pero como caja, ¿cómo nosotros nos mantenemos? ¿Cómo aseguramos el flujo de la compañía? Pero yo diría que lo primero con lo que partimos como principal medida es con los empleados de Falabella. O sea, en Falabella, algo que lo caracteriza siempre es que los empleados están primero. Y cómo nosotros nos aseguramos de proteger la empleabilidad, cómo nosotros nos aseguramos de que las personas se sientan súper productivas, cómo nosotros aseguramos que puedan trabajar desde la casa, cómo nosotros podemos reubicarlos fácilmente. Entonces, en vez de estar, por ejemplo, no sé, un vendedor de tienda, en vez de estar vendiendo en la tienda, sirve para hacer, por ejemplo, picking en la tienda de los productos que podemos despachar desde las tiendas hacia las casas. Entonces, esa reconversión de personas, o por ejemplo, pueden estar atendiendo dentro de un call center, es clave porque al final nosotros queremos proteger. Obviamente, cumpliendo todas las medidas de seguridad bastante parecidas a las que comentaba Jordi, medidas de seguridad también, por ejemplo, en los centros de distribución, teniendo estos tipos de películas como las que tienen en las farmacias. Yo diría que son dentro de las principales medidas. Después, y de cara a los clientes, recuerden que los barcos desde China estaban parados por algunos meses. Entonces, eso también nos permitió adelantar o entender las demandas de productos que iban a existir, de cómo iba a venir esta dinámica, o sea, porque iban a haber menos productos importados por un periodo de tiempo, esa importación nos podía afectar. Entonces, cómo también asegurábamos el abastecimiento de ese tipo de productos a nuestros clientes. Entonces, y cómo nosotros además éramos capaces de mostrarle a los clientes los productos de mayor necesidad en este minuto, porque obviamente ese cambio de consumo que tú comentabas está mucho más orientado a las necesidades básicas, cómo tú aseguras ese trabajo desde el hogar a las personas. Entonces, muchas personas no tenían computadores, han comprado computadores o han cambiado el teléfono para tener teléfonos con mayor capacidad para poder asegurar también su empleabilidad. Entonces, el cómo tú aseguras que existan esos productos, porque también había en algún minuto escasez de productos. Entonces, eso también es parte de las medidas súper importantes que hemos tomado. Perfecto. Y pasando a José Luis, porque creo que no va a ser la respuesta muy distinta, pero de un punto de vista de correos, que lo podemos hablar más adelante, pero entiendo que ha habido un cambio de mix, obviamente, que ustedes pueden que tengan algo menos de visibilidad de lo que tiene Falabella, ¿cierto? Como que se van dando cuenta después de que van apareciendo más paquetes y menos documentos, ¿cierto? Que es como la clara tendencia que ustedes han tenido. ¿Cómo se han tenido que preparar o cómo han tenido que afrontar toda esta crisis con todo esto? Aparte de todo lo que ha dicho Tomás y Jordi respecto de un crecimiento en volumen, en ustedes también es un cambio de mix, ¿no? Entonces, ¿cómo han podido ustedes hacer frente a eso? Mira, lo primero es que para nosotros esta pandemia ha sido un acelerador de aquellos cambios que ya venían sucediendo. Efectivamente, la digitalización para correo tiene, quizá a diferencia de Uber Eats, que es nacido digital, ¿no es cierto?, y de Falabella, que está en otro negocio. En el caso nuestro, la digitalización tiene dos caras. Y la primera cara es la digitalización de las comunicaciones. Y en esa digitalización de comunicaciones, nosotros hemos visto como cada vez la industria postal, que era la industria histórica de correo, ¿no es cierto?, con lo que uno la asocia más directamente en términos primero de cartas, pero principalmente hoy día de cuentas y de documentos oficiales, viene cayendo de una forma muy grande en los últimos años, y si uno hace un resumen, en los últimos 7, 8 años ha caído casi un 50%. Por otro lado está la digitalización del comercio, ¿no es cierto?, tanto nacional como internacional, y efectivamente nosotros hemos podido participar principalmente en los últimos años del e-commerce internacional, trayendo desde el exterior todos los envíos o importaciones individuales que hacen los chilenos, ¿no es cierto?, desde plataformas en China o en cualquier parte del mundo. Y para tener algunos números, son hace 6 años,
Al año, Correos ingresaba al país 500.000 envíos desde afuera. Hoy día nosotros ingresamos 500.000 envíos a la semana. O sea, en 6 años se multiplicó por 50 el e-commerce internacional. Y eso evidentemente fue generando un desafío muy grande de logística, un desafío grande tecnológico, pero también un desafío cultural muy grande. Entonces, lo que ha pasado en este periodo es que se han profundizado algunos de estos cambios, ¿no es cierto? Si es que en 6 años o en 7 años había caído la mitad el tráfico de documentos, la verdad que ahora en los últimos 3 meses volvió a caer un 40% respecto al año anterior. Entonces, evidentemente, ha generado un impacto muy grande en nuestros ingresos en un negocio que todavía es el más importante, pero del cual cada vez más somos menos dependientes. Y por otro lado, el e-commerce internacional, que venía creciendo muy fuerte, la verdad que dadas las restricciones que ha habido a la oferta aérea, ¿no es cierto? Las compras han seguido realizando, pero no ha habido capacidad de traer esa carga a Chile. El día de hoy hay 1.200.000 envíos en alguna parte del mundo esperando por ser enviados a Chile, ¿no es cierto?, de personas que ya hicieron sus compras y están esperando que le lleguen los envíos. Por lo tanto, la caída del e-commerce internacional ha sido otro impacto muy grande para nosotros, que ha caído incluso entre un 60 y un 70% en algunos meses anteriores. ¿Y qué es lo que ha crecido? Lo mismo que estaban comentando antes, ¿no es cierto?, que es el e-commerce nacional, donde también hemos visto crecimiento de 2 o 3 veces lo que veníamos trayendo antes de la crisis. Por lo tanto, nuestra situación es un poco más mixta. Y la buena noticia es que, dado que era algo que se venía adelantando hacia atrás, que lo podíamos ver desde antes, ¿no es cierto? Nosotros veníamos con un plan estratégico hace 1 año y medio para abordar de mejor manera este cambio. Y este cambio implicaba iniciativas de digitalización de la relación con nuestros clientes, de automatización de parte de nuestros procesos para hacerlos más eficientes, para aumentar capacidades, para disminuir errores, y también actualizaciones de nuestra propuesta de valor, porque en el fondo éramos una empresa postal en una industria donde éramos dominantes, ¿no es cierto?, con pocos actores, y ahora estamos participando en una industria tremendamente competitiva y agresiva, donde el cliente, en el fondo, es el que está permanentemente demandando cambios y nuevas necesidades. En esto nos encontró la crisis, y la verdad que si estas crisis no hubieran pasado hace 1 año, la situación de la empresa hoy día sería muchísimo más compleja, porque hemos logrado avanzar en el intertanto en una serie de iniciativas que nos permiten hoy día abordar la crisis desde el punto de vista del negocio y hacernos cargo de estos cambios en la demanda que han sido más abruptos en estos meses. Por ejemplo, hace unos meses implementamos una sucursal virtual que probablemente para Uber Eats es algo bastante obvio, ¿no es cierto?, poder comprar online y poder preadmitir los envíos online. Bueno, para nosotros fue un cambio bien grande, dado que todos nuestros envíos de paquetes se hacían 100% haciendo todo el proceso presencial. Después de 4 meses de tener esta sucursal virtual andando, ya llevamos un 20% de nuestros ingresos de retail, o sea, de nuestros ingresos del mercado persona, que se están haciendo a través de esta sucursal virtual, lo que tiene 2 beneficios importantes. Uno, nos permite abordar el tremendo crecimiento que ha tenido ese negocio, porque cuando nosotros hablamos de personas, muchas veces son pequeñas microempresas o pymes que imponen su carga a través de nuestras sucursales, pero también ha permitido para aquellos clientes que pueden ir a buscar estos envíos o que tienen que ir a entregar estos envíos, disminuir la exposición, ¿cierto?, a cualquier contagio, porque un proceso que antes demoraba 5 minutos, hoy día dura menos de 1 minuto, dado que gran parte del trabajo se hace de forma virtual. Por otro lado, los mismos avances en términos de automatización nos han permitido hoy día, con casi un 40% menos de personas operando, tener una capacidad operativa bastante similar en promedio a la que teníamos previa a la crisis. Y eso se ha logrado principalmente porque en estas fechas estábamos implementando nuevos sorters, tanto para el mundo de documentos como el mundo de paquetería. Entonces, definitivamente, si esta crisis hubiera pasado hace 1 año, la empresa tendría impactos aún mayores de los que está teniendo hoy día, pero dado que tenemos estos 3 negocios y 2 de los 3 están con un impacto negativo, efectivamente estamos frente a una presión tanto de caja como de resultados muy grande. ¿Qué es lo que hemos hecho en particular ahora durante la crisis, adicional a las medidas que comentaron tanto Tomás como Jordi? Lo primero que nosotros hicimos es, más allá del home office, que obviamente hace la gran mayoría, o sea, toda la gente que puede hacer home office, ¿no es cierto? Nosotros enviamos casi un 20% de nuestra población operativa a cuarentenas preventivas, a sus casas. ¿Por qué? Porque eran mayores de 65 años
o porque tenían alguna enfermedad crónica y les ponía en riesgo su salud. Y desde ese momento han estado todas esas personas siendo completamente cuidadas en su domicilio para que no correr ningún riesgo de un contagio que termine en el fondo que tenga un mal término. Y la gente que ha estado trabajando en sistemas de turno que permiten asegurar el distanciamiento social en las unidades, tanto en casinos como en transporte, como en la infraestructura, ¿no es cierto?, como una manera de minimizar los riesgos de contagios internos de nuestros trabajadores. Y la verdad que en estos 3 meses, con 4.000 trabajadores en la calle, hemos tenido muy pocos casos de contagios internos. El principal desafío hoy día es seguir ayudando a la gente a que siga lógicas de autocuidado, no solamente en el trabajo, que hoy día está siendo menos riesgoso quizás de lo que estábamos pensando previamente, sino que tengan esas mismas comportamientos de autocuidado en sus domicilios, en sus hogares, donde están llegando, en el fondo, los contagiados, la mayor parte de los contagiados. Otra de las cosas que hemos hecho particular, más allá de las personas, que siempre han sido el primer foco, ¿no es cierto?, asegurar que están protegidas, es que hemos tenido que innovar y al parecer algunos de los barcos que Tomás no pudo usar para Falabella, lo hemos tenido que usar nosotros para traer envíos, cosa que no pasaba hace mucho tiempo, hace más de 10 años que Correo no traía carga por vía marítima, pero dado que la oferta aérea está reducida al mínimo y los cargueros o charters que han estado disponibles no alcanzan para toda la demanda que está esperando fuera del país, hemos coordinado con las autoridades y con las plataformas internacionales para enviar carga vía marítima, y ya este sábado que recién pasó llegaron casi 50.000 envíos por vía marítima, y durante este mes que viene deberán llegar otros 300.000 envíos vía marítima. Como una manera, evidentemente no es un desarrollo de largo plazo, no estaba esto en el plan estratégico, ¿no es cierto?, pero sí es una manera de poder movilizar en algo la carga que hoy día está detenida en el exterior. Eso yo te diría a grandes rasgos que son los principales ejemplos de las acciones que hemos tomado. Evidentemente, las primeras semanas, el primer mes de la pandemia nos generó un impacto muy grande en términos de niveles de servicio. No es fungible la capacidad de distribuir documentos que distribuir paquetes, ¿no es cierto? No necesariamente se pueden hacer de la misma manera y con los mismos recursos, pero por lo tanto hubo un impacto grande del crecimiento importante que tuvo el e-commerce nacional, pero ya estamos hoy día con una operación bastante más acercándose a lo normal en el mundo del e-commerce nacional, y nos queda el gran pendiente del e-commerce internacional, que como les digo, ha habido una gran atasco de envíos en el exterior, y que la carga, en vez de estar llegando día a día con un flujo normal, está llegando 1 o 2 veces a la semana, generando pics importantes en nuestras instalaciones, que hemos tenido que abordar con mejores procesos, con más infraestructura, que también acabábamos de invertir en una nueva planta para procesar todo el internacional, y con máquinas que veníamos avanzando dentro del plan estratégico y nos han permitido hacernos cargo, dentro de las limitaciones de desplazamiento y de dotación disponible, de estos pics de operación que han llegado del exterior y también del e-commerce nacional. Ahora, ese cambio de producto también, yo me imagino que Jordi, en el caso de ustedes también lo han visto, ¿no? O sea, entrando ya en tierra derecha de temas de logística de última milla, me imagino que vieron la semana pasada, no sé, Amazon se compró una startup en California, creo, llamada Zoox, pagó $1.200 millones que hace en autos autónomos completamente. Yo vi el video que andaba por Las Vegas, el auto completamente solo. Entonces, en el caso de ustedes también, Jordi, quería tratar de entender. Bueno, entiendo también que ustedes en Europa hicieron unos test de entrega con drones. Quería entender, ¿eso es algo futurista solamente o es algo que se podría hacer realidad? ¿Y cómo la pandemia le ha cambiado la logística a la última milla? ¿Van a acelerar o desacelerar el plan en regiones? ¿Y el pedido promedio les ha cambiado del tipo que pide solo el fin de semana a quizás gente que está pidiendo más en el día a día? Cuéntanos un poco también el producto que cuenta José Luis, que a él cómo le cambió del documento al paquete, básicamente a ustedes también, ¿cómo le ha influido eso? Sí, a ver, yo creo que claramente el patrón de consumo ha ido cambiando ha ido evolucionando durante estos meses que ha durado la pandemia. Diría que el primer cambio, claro, ha sido en horarios, ¿no? O sea, por
digamos, es simple que parezca, pero obviamente toque de queda y restricciones y demás, pues hace, por ejemplo, que se haya anticipado bastante como el momento donde hay más pedidos, el pic de la cena, pues se ha anticipado a 7:30, 8, cuando anteriormente pues siempre andaba mucho más, entre 8:30, 9 de la noche, ¿no? Entonces eso pues, por sencillo que sea, pero ha sido un cambio que pues obviamente afecta un poco la dinámica del marketplace. Vemos obviamente nuevos casos de uso también, ¿no? Es decir, el hecho de que las familias o las personas, pues muchos teletrabajen, no puedan ir a sus oficinas, etcétera, pues hace que se generen nuevos casos de uso al almuerzo y para más personas. Entonces sí hemos visto un poco pues un aumento del pedido promedio y también pues en parte orgánicamente, en parte también por lo que mencionaba antes, que hemos querido empujar demanda también a pequeños y medianos establecimientos, pues un aumento pues en el segmento de almuerzo y de alguna manera como para más gente, ¿no? Es decir, pues creo que es importante también entender que por un lado tenemos el efecto de que la gente está en sus casas y eso sin duda pues genera más casos de uso, ¿no? O sea, de las 21 comidas que tiene la semana, pues ahora la gran mayoría o mucha gente pues las 21 las hacemos en casa, ¿no? Entonces eso genera nuevos casos de uso, pero por otro lado, evidentemente, la situación económica del país no es, y del mundo, en verdad, pero pues hablando de Chile no es pues no es la ideal, evidentemente, ¿no? O sea, se viene una recesión, es decir, hay obviamente desempleo, etcétera, y entonces eso provoca, evidentemente, que la gente también mire mucho más lo que va a pedir, que controle más el gasto y al final pues no deja de ser nuestro gran core, al final, o corazón de lo que hacemos es pedidos a restaurantes, con lo cual tienes un poco esos dos efectos contrapuestos que juegan un poco en todo este comportamiento que estamos viendo en la aplicación en estas semanas o meses, ¿no? A modo de curiosidad, la verdad que las comidas más pedidas siguen siendo pizza y hamburguesa, ¿no? Es decir, sí cambian algunos hábitos, pero seguimos viendo que pizza y hamburguesa pues siguen siendo absolutamente populares y dominantes en tipos de comida, ¿no? Entonces diría, en términos como de consumo, del consumidor, de preferencias, destacaría esos aspectos. En términos de la última milla, diría que para nosotros, digamos, a corto y medio plazo, el foco ha sido, pues, como decía, ¿no? Es decir, un poco la tecnología de última milla y un poco toda esta tecnología del dispatch es un poco el corazón de Uber, ¿no? Entonces, de alguna manera, no se ve necesariamente alterado por un poco esta tecnología por el momento, ¿no? Es decir, está preparada pues, para ir absorbiendo cambios y de alguna manera pues a grandes rasgos ha seguido funcionando de la misma manera con estos cambios tecnológicos que mencionaba, ¿no? Es decir, oye, la entrega sin contacto, hemos añadido funcionalidades un poco siempre enfocado también en la seguridad del marketplace, ¿no? Es decir, oye, pues por ejemplo tenemos tecnología para tratar de verificar que los repartidores lleven la mascarilla a través de pues tecnologías que permiten de alguna manera garantizar la seguridad de todo este marketplace, ¿no? Entonces eso diría que a corto plazo no ha sido grandemente alterado. Sí, Uber venía también experimentando con drones, como mencionas, más a nivel ya yéndonos un poquito más hacia adelante en el futuro. Sí, hay varios proyectos en funcionamiento en cuanto a pues, drones, nuevas tecnologías de delivery. Diría yo que pues, bueno, en el ADN de Uber está esta innovación, ¿no? Está en tratar de ver bueno, qué es lo que se viene, qué es lo siguiente que va a venir y cómo seguimos optimizando un poco estas entregas de última milla. Yo diría que o sea, no sé hasta qué punto es futurista, yo diría que en algún momento pues esto irá evolucionando, no creo que pase, digamos, a cortísimo plazo, pero sí, sin duda, yo creo que lo que estamos viendo es una, como decía antes José Luis, es una aceleración de tendencias, ¿no? Es decir, hoy en día cualquier comercio que quiera seguir operando ha tenido que buscarse la vida, generar soluciones para tener una solución de última milla para llegar a sus consumidores, ¿no? Y eso va a hacer salir nuevos emprendimientos, va a generar mucho movimiento, creo, en el sector, ¿no? O sea, la compra que decías de Amazon es un ejemplo de todo esto, ¿no? Del lado de Eats, como decía un poco la tecnología, pues sigue operando un poco de la misma manera. Del lado de Rides creo que es interesante, Ride Sharing o Uber Autos, digamos, tradicional.
pues obviamente estamos todos en casa con movilidad restringida y las personas no se mueven, ¿no? Con lo cual, pues, digamos, esa parte del negocio hoy no está funcionando tan activamente, pero sí, pues vimos un poco la oportunidad de poner esta tecnología al servicio del comercio local y ofrecer a través de la tecnología de Uber Rides dos productos nuevos que son Uber Flash y Uber Shopping, por ejemplo, ¿no? Uber Flash permite, pues, que yo le mande a Tomás pues cualquier cosa y digamos, a través de un Uber, pues se lo llegará a su casa. Uber Shopping permite a comercios despachar, digamos, sus productos que alguien haya comprado vía telefónica o vía una página web, los pueden hacer llegar a sus consumidores, a sus clientes, ¿no? Entonces vemos como realmente, pues, digamos, en Eats no hemos necesitado adaptarnos tan rápido. En Rise, por ejemplo, hubo esta adaptación muy rápida al nuevo entorno que además, pues, permite también generar ganancias a los conductores o a los socios conductores que habitualmente, pues, hacen la actividad de mover personas, hoy están moviendo, digamos, productos, ¿no? Entonces, sin duda yo creo que veremos mucho movimiento en este espacio. Creo que como los números que hablaban Tomás, José Luis, de la evolución del e-commerce, más en el fondo la conveniencia de todos estos servicios de comida a domicilio, pero no hemos ni siquiera tampoco hablado de supermercados a domicilio, que también es otro sector que se ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces, realmente la demanda por soluciones de última milla creo que va a seguir creciendo y no creo que sea algo que una vez pase la pandemia se vaya, ¿no? Es decir, a lo mejor baja un poco respecto al momento actual, pero creo que es, como decía José Luis, una aceleración de una tendencia que se venía viendo, pero que hoy en día, pues, ya pasa a ser una realidad, creo. Claro. Oye, y Tomás, en el caso de ustedes, me imagino que también la logística es crítico para el éxito de la compañía. Yo, revisando las presentaciones corporativas de ustedes, la omnicanalidad es una palabra que creo que todos los tras quarter, todos los ejecutivos de Falabella hablan de eso. Y obviamente que la logística es un gran facilitador de eso en cierto punto. ¿Cierto? En el caso que yo me acuerdo bien, en BTG conocemos bastante bien la experiencia en Brasil de un retailer, Magazine Luiza, ¿cierto? Que era un retailer tradicional con tiendas normales y esta aceleración de la revolución digital quizás la empezó a ver un poco antes, sin descuidar la apertura de tiendas. O sea, hizo un plan de apertura de tiendas y dijo, yo me quiero digitalizar. Hoy día entiendo que los números es que el 50% de sus ventas son online y hace un par de años dijo, dado que soy tan online, la logística es aún más clave y más que tercerizar todo, se compraron una compañía. Y se compraron una compañía y la desarrollaron, la hicieron crecer mucho, pero adquirieron ese know-how de logística y hoy día el 90% de lo que distribuyen es in-house. En el caso de Falabella, la logística y en particular de última milla, ¿es tan estratégico o tiene que ser un mix de también con proveedores de terceros? ¿Cuál es la estrategia correcta? Y el multi-courier y todo este tema de omnicanalidad, de darle al cliente las opciones de retirar en la tienda, comprar o el delivery, o bueno, hoy día las tiendas están cerradas, pero como en el mediano plazo, ¿cómo ven ustedes la estrategia de Falabella respecto a esta coyuntura de la última milla? Sí, las tiendas están cerradas principalmente en Santiago. En regiones hay varias que están abiertas, aunque obviamente están Okay. abriendo y cerrando de vez en cuando. No me han dejado salir. No, claro. Yo diría, o sea, la logística, típicamente en el mundo e-commerce uno habla de los dos grandes pilares del e-commerce, o las dos piernas que lo sostienen. Uno es la logística, la cadena de abastecimiento completa, y la otra es obviamente la tecnología. En la cadena de abastecimiento, separando lo que está dentro de un centro de distribución, por ejemplo, cuando tú distribuyes, la operación del centro de distribución es clave también por el volumen de productos que tienes que manejar. El desafío está mucho más, como tú dices, en esa entrega de productos hacia las casas de las personas, ¿no es cierto? Entonces, ese es ahí donde está el desafío. Dentro de esos desafíos, con este nivel de volumen, nos hace replantearnos varias preguntas. O sea, respondiendo en corto a tu pregunta inicial de las distintas, el multi-courier, ¿okay? Son todas las opciones las que, o sea, para este volumen, todas las opciones sirven, y nosotros, entre más opciones le podamos dar a nuestros clientes, siempre va a ser mejor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo resolver ese multi-courier? ¿Cierto? Entonces, al final, también es donde se vincula la logística con la tecnología. O sea, tú tienes que tener capacidades de integración con cualquiera. Entonces, eso es importante, porque yo diría que ese es como un primer desafío, donde si tú te puedes integrar con cualquiera, por ejemplo, no sé, con Uber, por decir algo,
tú tienes trazabilidad del producto, porque al final el producto está comprando en la marca X, ¿no es cierto? Entonces, el responsable para el cliente final sigue siendo la marca, independiente de cuál es el courier o empresa que tú estás usando de transporte. Tú no delegas tu marca. Por lo tanto, tienes que preocuparte de tener una trazabilidad de por dónde van pasando el producto. O sea, si el producto lo recibes tú o se lo pasas al courier 1 y lo almacena y después lo distribuye y lo entrega, tú tienes que tener esa trazabilidad de información. Si no tienes buenos sistemas de integración con los couriers, no vas a tener esa visibilidad. Si no tienes esa visibilidad, va a tener un descontrol de casos y reclamos y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, y una mala propuesta o un mal servicio. Entonces, yo diría que ese es como el primer desafío que es importante y estratégico, como decís. El segundo tiene que ver con algo que no está pasando de una manera fuerte todavía, pero que sí puede, o sea, para las tendencias que estamos viendo, puede subir, es la logística inversa. ¿Cómo yo devuelvo un producto? Entonces, así como siempre hablamos de la capacidad que tenemos que desarrollar para la entrega del producto, es cómo resolvemos que el cliente o las personas puedan devolver. Entonces, y como estamos viendo que las compras online y este cambio del comportamiento del consumidor, que principalmente está llevando más categorías a comprarlas digitalmente, en categorías que son menos commodity como un computador, un teléfono, sino que, por ejemplo, vestuarios, zapatos, que están creciendo muy fuerte. Las personas probablemente no te quedó bien el zapato o no tuvo un buen calce, por ejemplo, una polera o una chaqueta, y si la quieres devolver, tienen que estar todos los mecanismos de una manera muy fácil para poder devolver esos productos a la tienda, ¿no? Entonces, porque tú no te vas a desplazar. Entonces, por ejemplo, y ahí están, no sé, servicios como los que comentaba Jordi también recién. Entonces, yo diría que esos dos puntos son súper importantes y prioritarios como ahora para ofrecer. Ahora, lo que ocurre también es que no todas las empresas, o sea, este tipo de desafíos son principalmente más para empresas, o sea, para todas las empresas son un desafío, pero no todas las empresas van a tener probablemente la estructura para resolver estos desafíos a escala. Entonces, lo que tiende a pasar en escenarios de crisis es que también las personas se refugian en las marcas que más respetan o que más conocen o las que tienen mayor confianza, ¿ya? Entonces, uno ve una aceleración también de estas empresas, pero también lo que nosotros estamos viendo que es interesante es que también se están acelerando los mercados locales, o sea, la panadería que queda cerca de tu casa, donde tú puedes ir caminando. Entonces, esos mercados, los mercados locales están floreciendo y es súper interesante ese fenómeno también. Entonces, ¿cómo tú aprovechas esa red o esa capilaridad también para servir con tus productos, ¿no? Entonces, yo diría que esos son como los dos principales, pero la logística claramente es uno de los pilares más importantes. Oye, Tomás, y aprovechando el vuelito, dado que mencionaste el tema de digitalización y tecnología, y obviamente que el área tuya de especialización, ¿qué tanto una compañía puede ser digital si no ha madurado a nivel de data, ¿cierto? De number crunching de verdad y eso ponerlo al servicio de la compañía completa? También usted, en parte importante del plan de inversiones, usted hacia adelante ha ido migrando en un poco menos de metros cuadrados y cada vez más inversión del área digital. De hecho, el último plan de inversiones de usted muestra que 1/3 de todas las inversiones son en el área digital y obviamente hay otras medidas que están haciendo que el público más las ve. Yo quería hablar como, no sé, pago QR, lanzaron billetera digital. Quería que nos contaran, no de eso, quería ver un poco del área de digital y el data de lo que el público no ve. Yo creo que eso es más interesante, tratar de entender qué tanto es la cocina interna para poder ofrecer al cliente todo este tipo de servicios y ser compañía cada vez más digital. O sea, yo encuentro que es difícil sobrevivir a estos nuevos tiempos si tú no usas data. Es así de simple. La data es como, no sé, haciendo una analogía, es como saber leer hace 1500 años. Había un grupito chico, probablemente los clérigos, que sabían leer, y las personas le encargaban leer. Si tú no tienes data, me parece que no tienes visibilidad de lo que está pasando en la empresa. Lo que estamos viendo además con la data ahora es que la data, por ejemplo, para, no sé, pronósticos de demanda, ¿cuántos productos tienes que traer? La data está cambiando también porque típicamente muchas empresas usaban data histórica, ¿no? La data de los últimos 5 años. Yo sé cuánto
o los clientes típicamente, distintos tipos de clientes, distintos segmentos de cliente compran este tipo de productos o en estos eventos. Era muy estacional, estaba muy claro lo que pasaba. Pero en las últimas 12 semanas eso cambió. Entonces, eso no solamente cambia para modelos de pronóstico de demanda, sino que también cambia para modelos de riesgo, cambia para todo. Entonces, tu gasolina, tu benzina, tu insumo, para tú poder manejar la empresa es totalmente distinto y está basado en data. Entonces, ahí la importancia justamente de manejar la data cada vez más en tiempo real. Y para poder manejar la data en tiempo real, entender, por ejemplo, qué es lo que está haciendo una persona cuando se está metiendo en ese minuto a un sitio web y después se va y pone un producto en el carrito y realmente no lo quiere o quiere comparar con otro y no le das toda la información para que pueda tomar una buena decisión de compra en ese minuto, sabiendo que ese producto, por ejemplo, puede no estar en stock al día siguiente y tú no le dices al cliente al final puede terminar afectándole una decisión. Entonces, la data pasa a tomar un rol fundamental y la data se alimenta al final con los sistemas de la tecnología que tú tienes. Entonces, ese es el dato al final. El dato es un registro, una foto. Y lo que sí es importante tener en consideración, sobre todo las empresas que tienen relación con consumidores finales, es que es importante mantener la responsabilidad en el uso de los datos, en la protección de los datos, la seguridad de los datos, porque al final los datos son de ellos, ¿no? Entonces tú tienes que tener un uso responsable sobre los datos. Entonces, y al final la idea de usar los datos es en beneficio de ellos, para que ellos ahorren tiempo, para que tú, por ejemplo, no sé, un sitio web especializado en zapatos puede tener 20.000 zapatos publicados, 40.000 zapatos publicados, y tú no vayas a querer ver los 40.000 zapatos publicados, sino que cómo llegas a encontrar los 4 o 5 zapatos que más te gustan dependiendo de la ocasión lo más rápido posible. Entonces, ese tipo de servicios son todos dependiendo de la data y de la capacidad que tú tienes de correr algoritmos sobre esa data para ayudar de nuevo a los clientes a que tomen esas mejores decisiones de compra o de visita de tu sitio. Perfecto. Y con respecto a este mismo tema, José Luis, la tecnología en una compañía pública, ustedes también están con un plan agresivo de que casi veo la mitad del CAPEX a futuro, de hecho viene en temas de tecnología y digital. A juicio tuyo, entonces derribemos el mito de empresa estatal que no está a la vanguardia de tecnología. ¿Cuáles han sido según tú, los principales proyectos que Correos de Chile ha desarrollado en este ámbito? ¿Y cuáles han sido, según tú, los principales impactos que han tenido? Mira, lo primero, como lo dije antes, una empresa que no nació digital, las inversiones en digital muchas veces lo más complejo no es hacer el cambio tecnológico, sino que es hacer el cambio cultural y de procesos que te permita sacar lo más posible de esa inversión digital. Por lo tanto, si eso pasa para cualquier empresa, imagínense cómo es ese desafío en una empresa estatal, que evidentemente tiene, como tú bien dijiste, varios años de historia, más de 270 años. Evidentemente mi trayectoria no son esos 270 años, pero evidentemente una empresa que tiene esa historia, tanto tiempo, una forma de hacer las cosas, participando además de otra industria, todos estos cambios tecnológicos y todos estos conceptos de digitalización de la relación con el cliente y también digitalización de la operación, traen tremendos desafíos en procesos y desafíos culturales que yo insisto son mayores que la idea digital o la idea tecnológica. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo nosotros? Al final, nosotros hemos avanzado en inversiones tecnológicas con dos principales focos, en el fondo. Uno, búsqueda de eficiencia y de disminución de errores en nuestra operación. La tecnología antigua, si quieren ponerle el nombre, ¿no es cierto? Automatizar máquinas, mejorar los software de esas máquinas, de forma de poder clasificar y producir la mayor cantidad de carga posible con la menor tasa de errores posible. En el caso nuestro hay un desafío muy grande, sobre todo con el e-commerce internacional, porque el e-commerce internacional, nosotros, si bien trabajamos con dos plataformas muy grandes, ¿no es cierto?, de las top 5 a nivel mundial en términos de comercio, como Wish y AliExpress, también trabajamos con todo el resto de los correos del mundo y con cualquier marketplace o seller en cualquier otra parte del mundo, donde cada uno de ellos ingresa la información de una manera particular,
escribe las direcciones de una manera particular, pone los datos de contacto de una manera particular y la relación con ese cliente no la llevamos necesariamente nosotros. Entonces, uno de los grandes desafíos que hemos abordado es cómo normalizar y ordenar toda la información que viene desde los sellers y desde los marketplaces, de cualquier plataforma, ¿no es cierto?, que sea nuestro cliente, estando lo más integrados posibles con ellos y que a través de estas máquinas, en el fondo, podamos automatizar la mayor cantidad posible del proceso. Hasta hace un año, el 70% del proceso de los paquetes internacionales era completamente manual. Recién ahora estamos automatizando un alto porcentaje y estamos trabajando en... Ups, se fue la señal. Ahí sí, perdón. Y estamos trabajando en mejoras de información para poder asegurar que este procesamiento es de la calidad que es necesaria. Entonces, por un lado está toda la inversión en tecnología antigua, automatización, eficiencia, etcétera, y por otro lado está toda la inversión que hemos hecho en interacción con el cliente. Ya comenté hace unos minutos la inversión que habíamos hecho en una sucursal virtual, que hoy día permite que un 20% de las transacciones que se hacen en nuestras sucursales, de los paquetes que se van a dejar a las sucursales, hayan sido pagados y preadmitidos de forma virtual. Pero nos falta mucho por avanzar en ese sentido y una de las cosas relevantes que estamos empujando hoy día es cómo Correos, como empresa de distribución, es capaz de agregarle valor al cliente destinatario, incluso independiente de cuál es la plataforma de origen de esa compra. Hoy día, en el ejemplo de nuevo del e-commerce internacional, probablemente la gente sabe que su envío de AliExpress o de Wish o de lo que sea le llega por correo, se da cuenta solamente cuando hay un problema, ¿no es cierto? Pero no se da cuenta cuando las cosas le salen bien. El cliente cuando le sale bien y llega a tiempo el envío dice, qué bien lo hace AliExpress, qué bien lo hace Wish. Cuando tiene un problema, recién ahí se pone a investigar y se da cuenta que le llegó a través de correos y por lo tanto en la memoria del cliente los problemas son correos, las buenas noticias son la plataforma de origen. ¿Cómo estamos intentando trabajar? ¿Cómo estamos trabajando en eso? Es que a todos aquellos clientes que se están registrando en nuestra sucursal virtual, nosotros los conocemos directamente, por lo tanto somos capaces de predecir sus datos correctos, independiente de lo que la plataforma de origen haya ingresado como información en cualquiera de esos envíos, incluso independiente de lo que el mismo cliente haya ingresado como información en cada uno de esos envíos. Por lo tanto, en vez de gestionar cada transacción como si fueran envíos completamente independientes, empezamos a gestionar los envíos entendiendo quién es la persona que está detrás, quién es el cliente destinatario, decimos, que es el que efectivamente hace la compra. Hoy día los clientes no necesariamente toman la decisión de a través de qué plataforma traer los envíos desde el exterior, ¿no es cierto? Principalmente son las plataformas de origen las que definen con qué empresa de distribución entregar los envíos, pero evidentemente que si es que los clientes cada vez más van viendo que un envío que viene por correo, ellos tienen una posibilidad de hacer una postventa o una postdistribución mucho mejor que la que hacen cuando esos envíos vienen a través de otras empresas de distribución. Hay un valor que estamos agregando como empresa y que creemos que puede generar obviamente fidelidad de nuestros clientes y además un servicio más eficiente. Hoy día las principales dolores que tiene el mundo de distribución son los reprocesos asociados a entregas fallidas, ya sea por problemas de información o por problemas de capacidad de ubicar a los clientes. Y nosotros defendemos una lógica donde al final tenemos que ser capaces de entregar esos envíos a personas, no a direcciones. O sea, tenemos que llegar a un lugar donde da lo mismo donde esté esa persona, da lo mismo si es que se está moviendo, incluso podemos encontrarlo en una esquina, ¿no es cierto?, en algún momento, y entregarle ese envío al lugar donde esté. ¿Por qué? Porque conocemos al cliente y tenemos una relación con el cliente que históricamente como empresa de distribución no habíamos tenido. También creo que es importante compartir respecto a las inversiones y al desarrollo hacia adelante, algo que dijo Jordi. Acá hay muchos segmentos. Cuando uno habla de distribución o de última milla, la última milla hoy día es infinita y las posibilidades de crecimiento de la última milla también son infinitas. Nuestra opinión, en el fondo, como la empresa que probablemente más cosas mueve a nivel nacional, es que tenemos una industria logística y de última milla a nivel nacional todavía muy incipiente, con muchas
errores, oportunidades, ¿no es cierto? Y la verdad que sometía a un estrés tremendo por todos estos cambios. Entonces, pensar que una empresa va a tomar todos los segmentos o todos los mercados, no solamente parece iluso desde nuestro punto de vista, sino que parece innecesario. Tenemos que todas las empresas de distribución y de última milla y de logística, de alguna manera, ir siendo complementarias para poder abordar de mejor manera las necesidades del cliente y hacernos cargo de este crecimiento exponencial que está teniendo el e-commerce. Por ejemplo, nosotros durante esta crisis hemos estado trabajando con alianzas adicionales con economías colaborativas tipo Uber u otros, para poder aumentar nuestra capacidad de entrega y reaccionar de mejor manera frente al crecimiento de la demanda. Lo mismo de cómo nosotros vamos disponibilizando nuestros puntos de entrega o nuestros puntos de recolección de envío para, no solamente para los e-commerce o para Falabella en este caso, sino que para otras empresas de distribución que puedan ofrecer de forma integrada con nosotros los puntos de venta o los puntos de entrega que nosotros tenemos a nivel nacional. Si miramos el mundo de la logística y la última milla como una necesidad del país, como una necesidad de todos los chilenos, tiene mucho más potencia pensar en que cada una de las empresas que participamos seamos capaces de hacernos fuertes desde nuestras ventajas competitivas y complementarnos cuando sea necesario. Nuestra ventaja competitiva, aunque no le gusta a mi gerente de tecnología, ¿no es cierto?, pero nunca va a ser probablemente ser el más innovador en términos digitales o tecnológicos. Probablemente una industria, una empresa nacida digital va a ser más innovadora que nosotros. Pero eso no quita que nosotros podamos aportar desde lo que nosotros somos buenos, complementarnos con esa expertise que pueden traer otras empresas y cada uno aportar desde lo suyo. Y es por eso que nosotros como Correo, dentro de esta búsqueda de foco, hemos decidido, por ejemplo, no entrar todavía, eventualmente no entrar, en el mundo del instant delivery, en el fondo, el mundo de la entrega inmediata, de la entrega en 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Por qué? Porque es un proceso completamente distinto, que requiere relaciones laborales y contractuales distintas también, y que requiere niveles de tecnología también distintos a los que tenemos nosotros. Pero en el segmento donde nosotros tenemos nuestra principal ventaja competitiva, que es el mundo de carteros, nosotros tenemos más de 2.000 carteros en todo el país, que tocan más de 800.000 puertas todos los días. O sea, donde tenemos esa cantidad de personas en la calle y podemos entregar paquetes de pequeño, mediano tamaño, no en 1 hora más, ¿no es cierto?, pero sí haciendo un proceso con una cadencia diaria que se pueda entregar al día como un producto express, en 1 día, en 2 días o en 3 días. Ese segmento es el cual nosotros como Correo estamos yendo a invertir para que toda nuestra máquina o tecnología antigua, más con foco en la eficiencia, y toda nuestra capacidad digital también nos permita apalancarlo. No vamos a ser los más innovadores, vamos a aprender de los más innovadores, que tenemos la suerte de que esta es una economía tremendamente abierta y puede venir el que quiera, ¿no es cierto?, a participar, pero creemos que es importante siempre pensar en el mundo de logística como un mundo muy colaborativo, muy complementario, tanto entre marketplace, plataformas y empresas de logística y última milla, como entre competidores, para poder hacer así más eficiente y mejor el nivel de servicio que le entregamos a todos los chilenos en todo Chile. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Jordi, ustedes son por ADN y por definición una compañía full tech, ¿no? 100% online, no tienen activo. Entiendo que en Chile tienen también pocos empleados, casi todo es afuera, y de hecho ustedes entiendo que miran a los repartidores de servicios como clientes más que como empleados propios. Y obviamente hay economías de escala en términos de tener la aplicación, reconocimiento de marca y eficiencia de ir creciendo en plataforma. ¿Cómo ves tú la tendencia a futuro de penetración de la categoría en general, y si tú ves también algún tipo de consolidación en la industria? Porque quizás uno va viendo en la medida que las compañías crecen, existen estas economías de donde tú ya eres Uber Rides, ¿cierto? Los autos, Uber Eats, recién se compraron Corner Shop, Globo salió de Chile. Quería tratar un poco cómo lo veían ustedes eso hacia futuro respecto de la industria en general, y si efectivamente daba a que el que tomó el primer golpe de consolidación tiene una ventaja claramente por reconocimiento de marca y toda la inversión en tecnología que tienen ustedes detrás, ¿no?
Sí, yo diría que y voy a referirme sobre todo digamos, a delivery, entrega de comida preparada, ¿no? O sea, voy a acotar ahora un poquito el segmento, ¿no? Pero sí, pues como decías, ¿no? Es decir, es una industria razonablemente ya, el delivery de comida ha existido durante bastante tiempo, pero un poco esta nueva oleada de entrega de comida con este sistema más de marketplace, un poco pues, con participación de Uber Eats, etcétera, pues tiene 2-3 años en Chile, ¿no? Entonces es una industria razonablemente nueva que ha vivido además una inyección de capitales muy, muy fuerte. Un poco en esta carrera por de alguna manera adquirir clientes y generar volumen de negocio. Entonces, claramente, yo diría que el paradigma de los mercados en general y de la industria pues ha cambiado, está cambiando hacia, obviamente, pues una racionalización mayor, ¿no? O sea, igual que en su día en Uber tradicional, Uber Rides, los autos, de alguna manera, pues también había bastantes incentivos y de alguna manera más inversión y se fue racionalizando, pues sentimos un poco que la industria de entrega de comidas va siguiendo un poco este camino y es lo que vemos pasando en los próximos meses, años, ¿no? Es decir, de alguna manera ya hemos visto pues como decías, ¿no? Los mercados a nivel internacional, pues ves a Just Eat, Takeaway que se fusionaron, que acaban de comprar Grubhub en Estados Unidos. Es decir, hay mucho movimiento efectivamente de consolidación en el mercado. Entonces, sin duda es una industria buscando esa racionalización, ¿no? Aliviar un poco la presión sobre unit economics y racionalizando un poquito costes, etcétera. Y entonces sí creo, bueno, pues ya lo estamos viendo que está existiendo esta racionalización y creemos que en el fondo pues esta tendencia va a seguir, ¿no? Entonces al final dices, ¿cuál es digamos, es eso el gran diferencial para de alguna manera pues que te vaya bien? Hombre, creemos que lo más importante sí, evidentemente la marca es importante, pero creo que pues como en toda industria, ¿no? El tratar de hacer las cosas bien, el pensar y poner al cliente en el primer lugar, el darle un buen servicio, el tratar de hablando de data, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que decían Tomás y José Luis. Yo creo que como empresa nacida digitalmente, digamos, la cantidad de data no es un problema. Creo que lo que se vuelve un problema es que tienes mucha data y decir, bueno, ¿cuál es el mejor uso que le puedo dar a esta data para agregar valor a todas las partes de este marketplace, ¿no? Entonces, el lograr ese pues, buen uso de la data para hacerte pues, relevante, para servir mejor las necesidades de tus clientes, creo que es el principal diferencial, evidentemente, de competitividad. Pero, de nuevo, insisto en que creo que es una industria que va a seguir de alguna manera racionalizándose y buscando esas consolidaciones y esa estabilización, pues de nuevo, ¿no? Viniendo de un periodo de muchísima inversión, pues ahora que creemos, o sea, buscando ese crecimiento más sostenible, ¿no? O sea, yo creo que falta mucho o sea, hay mucho espacio para crecer, como decíamos, no solo en entrega de comidas y ampliando un poco el espectro, pero digamos estas tendencias de pedir online, tendencia de esta inmediatez, de decir, oye, pido algo, lo recibo en 30 minutos, en una hora. Creemos que todo esto pues, sigue habiendo un potencial muy fuerte, solo que no hay, creo que no va a ser, digamos, posible ya, digamos, ir a capturar este potencial a cualquier coste, ¿no? O sea, tiene que ser un crecimiento mucho más sostenible y que de alguna manera pues permita un horizonte más de rentabilidad, ¿no? Entonces, esa es un poquito la visión, de nuevo, acotando bastante en food delivery. José, lo que es interesante comentar es que yo creo que las dinámicas de los mercados están cambiando bastante, ¿no es cierto? O sea, esa digitalización que tú comentabas, José, es los mercados por empresa no necesariamente están, o la empresa sea que en su mismo mercado como probablemente lo estudiamos en la universidad, ¿no es cierto? O sea, un Facebook en tanto en un marketplace, o Shopify teniendo una integración vertical, pero al mismo tiempo asociándose con Walmart, asociándose con Amazon. Entonces, las dinámicas están cambiando, esos límites que probablemente veíamos en cuadrantes ya son totalmente borrosos. Y en esta digitalización, además, esa aceleración y hacer las cosas bien se premian. Y se premian a tal nivel que pues, la analogía es casi con Usain Bolt, ¿no es cierto? Nadie se acuerda hoy quién es el que venía corriendo después de Usain Bolt, sino que acá pasa lo mismo. WhatsApp, por ejemplo, lo que está haciendo y lo que están haciendo todas las plataformas.
Entonces, el que toma esa posta primero y hace las cosas bien, entrega servicios de calidad, tiene al cliente en el centro, son propuestas de valor que son imbatibles en ese mercado, pero después empiezan a haber estas dinámicas mucho más confusas y con barreras menos claras, menos nítidas entre los distintos mercados. Sí, claro. Y ahí, Tomás, ustedes, que me imagino también el cliente y la marca es hiper importante, de estar en el centro de todos los análisis internos que ustedes hacen. Y igual que en el caso, como lo comentaba Jordi, en el caso de Uber Eats. Este tema de economías de escala también, ustedes tienen este tema que vienen con un track record histórico, como decía José Luis, de años de historia de ustedes de inversión en activos fijos. No sé, vi que tienen 8 millones de metros repartidos entre moles, tiendas, centro de distribución, no sé, cifras astronómicas, puede que me equivoque en la cifra, pero orden de magnitud, y tiene esta pugna de online con offline. No pugna, diría, ustedes obviamente están en vanguardia en términos de la omnicanalidad, claro, de ser complementarios, pero imagino que la respuesta es que no hay una estrategia correcta, sino abarcarlas todas, porque tú ves retailers como ustedes que están yendo online y se compran marketplace, ¿cierto? Se compraron líneas un par de años. Y al otro lado ves tiendas Amazon que van justo en el camino opuesto, ¿cierto? Nacieron online, se compraron, no sé, supermercados, se compraron Whole Foods, después abrieron librería, ahora están abriendo tiendas de conveniencia, el Amazon Go, que son tiendas sin cajero, ¿cierto? Que tú vas y compras con el celular, te identifica. ¿Cómo tú podrías ver eso dentro de Falabella? O sea, ¿es un poco la estrategia correcta el tema de abarcar toda la omnicanalidad y sabiendo de una migración parcial hacia el cliente digital? Al final, la estrategia correcta creo yo que es entender bien lo que el cliente quiere o lo que tú también le puedes ofrecer a ese cliente, poniendo al cliente en el centro y estar en el hábito del cliente. O sea, cuáles son esas interacciones que el cliente necesita. Entonces, al final los negocios de retail, ¿qué son? Son negocios de hábito, son negocios de tráfico, son negocios, o sea, ¿por qué tú tienes la mejor propuesta? Un marketplace lo que hace es potenciar eso. Los malls hicieron lo mismo, potenciaron la propuesta que tenían las tiendas por departamento hace 100 años. Entonces, al final lo que tú buscas es mantener esa relación con los clientes, pero para mantener esa relación con el cliente en el largo plazo, tú tienes que tener una propuesta de valor interesante para ellos, diferenciadora, etcétera, al mejor conveniente, de construir relaciones de confianza con ellos, ser transparente. Entonces, al final esa es la estrategia que creo yo que es la correcta. Ahora, los ingredientes van cambiando en el tiempo. Ese hábito de las personas empieza a moverse en canales, empieza a moverse en distintos tipos de servicios, empieza a moverse en preferencias, entonces tú tienes que tener respuesta a eso y tienes que ser capaz y ahí desarrollar capacidades para tú poder dar esos servicios a tiempo o ofrecerlos primero a tiempo. Entonces, yo diría que esa es la estrategia correcta, así mirado de muy de arriba, pero no es que uno se cierra en decir, bueno, si vas a entrar a un nuevo mercado considerando la información como está hoy, probablemente es una propuesta mucho más híbrida, ¿cierto? Claro. Y antiguamente, claro, hay algunas que son full online, porque es lo que saben hacer también, pero también les está faltando la parte de las tiendas físicas. Hay otros que las tiendas físicas, lo que sí pasa es que los que hoy, con COVID, no tenían online o no tenían una buena propuesta digital, se tienen que apurar, porque al final es donde está el hábito, donde están las personas necesitando esos servicios o productos. Entonces, yo creo que sí te puede perjudicar no haber tenido en este minuto una presencia online relevante, o por lo menos en camino a... Perfecto. No, bueno, tema José, muy interesante. Perdona. Sí. No, me gustaría... No, que tenía una pregunta. Bueno. No, adelante, usted la lleva. No, es que bueno, un tema, yo sé que es un tema hiper interesante y con el tiempo estamos relativamente pasados, y quería hacer un par de preguntas, solo una pregunta cada uno respecto del público que tenía, que nos habían llegado. La primera pregunta era para ti, José Luis, en todo caso. En Correos de Chile decía, ¿cómo logra ser una empresa rentable, pero aún así manteniendo un rol social? Yo entiendo por dónde va la pregunta, ¿cierto? En términos de que ustedes igual tienen que competir y no pueden cerrar sucursales en otros lados y tú tienes por el otro lado a competidores del mundo privado, Chile Express, la filial de Turbus, Chile Express, etcétera, que les compiten hoy en día. ¿Cómo ustedes conjugan ese doble rol de que tú decías? De que obviamente tú miras la utilidad, tú partiste el discurso hablando de que justo la utilidad ahora no iba a ser tan buena y están con desafío con el rol social de ser empresa 100% pública. Sí. Mira, lo primero es que esta empresa existe para cumplir con ese rol social. Y ese rol social es importante considerar que ha ido cambiando en el tiempo.
no es un rol social estático, así como decía Tomás que quizás los segmentos o los mercados no son estáticos, el rol social de las empresas del Estado tampoco son estáticas. Lo que era comunicar hace 50 años o 100 años no es lo mismo de lo que era comunicar hace 30. Correo en algún momento fue correos y telégrafos porque el rol social podía cumplirse de otra manera, el de comunicar. Y hoy día comunicar se ha ido transformando no solamente en comunicar mensajes, ¿no es cierto?, y documentos o mensajes, sino que también comunicar a través de las cosas. Y nosotros hemos definido primero, aclarado y confirmado cuál es el rol social de esta empresa. Y el rol social de nuestra empresa es permitir que cualquier chileno o cualquier habitante de Chile en cualquier parte del país esté conectado con el resto del país y el mundo, tanto en términos de la comunicación y en términos de los bienes. Y nosotros como Correos, para hacerlo, estamos, como bien tú dices, corremos algunos costos que probablemente una empresa privada no tiene que correr. Estamos presentes en casi el 100% de las comunas del país, estamos presentes en el 40% de las comunas en las cuales estamos, no está la competencia. ¿Por qué? Porque evidentemente son localidades pequeñas donde no es rentable para otro estar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo? Tenemos que ir buscando formas de hacer más óptima la entrega de ese rol social. Por ejemplo, si es que ha caído todo el tráfico de documentos, que quizás era lo que en algún momento permitía sostener la operación en una pequeña comuna, ¿no es cierto?, comunidad, trabajar con las pymes de la comunidad para facilitarles la posibilidad de acceder a todo el mercado del país y traer carga hacia el resto del país, por lo tanto generar ingresos también para la empresa. O buscar maneras de hacer más eficiente nuestra operación. Hemos ido digitalizando y tecnologizando nuestra atención en varios lugares, siempre manteniendo la entrega de este servicio, pero cada vez con costos más razonables y más acordes a las necesidades hoy día que tiene en el fondo el cliente y que tiene el país. O sea, es una relación que es compleja. Muchas veces vemos que las empresas privadas evidentemente pueden enfocarse mucho más en aquellos negocios que son de alto margen o algún descreme, y nosotros hoy día estamos teniendo que participar también de otros negocios que no necesariamente son de mejor margen. La buena noticia es que a las empresas de correo, este mundo del e-commerce a nivel mundial les cayó en el momento preciso. O sea, de nuevo, hace 8 años, hace 7 años uno miraba el futuro de las empresas de correo y lo único que se les estaba ocurriendo a los distintos actores a nivel mundial era aprovechar las sucursales para transformarse en bancos o transferencias de plata, cosas de ese tipo. Pero la potencia del e-commerce, si bien se olfateaba a la lejanía en el fondo, de ninguna manera se veía como algo posible que apareciera tan rápido. Esta explosión que ha habido, insisto, en el e-commerce internacional y en el e-commerce nacional ha sido una tremenda oportunidad para las empresas de correos de, a partir de sus ventajas competitivas, convertirse a un nuevo negocio que sí tiene un futuro esplendoroso y de alto crecimiento. Y ahí quiero volver al mensaje anterior. La manera que nosotros creemos como Correos que podemos lograr que esta industria sea rentable, la industria de última milla, sea rentable y cumpla con los niveles de servicio que tiene que tener, es a través de la complementariedad, nuevamente. Algo dijo Jordi que yo quería comentar, voy a aprovechar de meterlo en esta respuesta así me da la fuerza, pero cuando dijo que es importante seguir creciendo, seguir peleando por el cliente, seguir ofreciendo alternativas, pero hay que hacerlo de una manera sustentable. Y es evidente que las partidas de todas las apps que han estado peleando por el cliente han sido inicios que no han sido rentables, porque en el fondo el objetivo es ganar al cliente, entrar en su mente, ¿no es cierto?, y en sus hábitos. Entonces, hay que lograr que esta industria sea rentable hacia adelante. Y para que sea rentable hacia adelante, pueda seguir creciendo, ofreciendo los precios que requieren nuestros clientes, porque no pueden subir tampoco esos precios en exceso, y ofreciendo el nivel de servicio que los clientes necesitan, tenemos que buscar maneras de complementar las habilidades que tiene cada uno para poder ofrecer un ecosistema de logística y de distribución que permita que los clientes puedan tener todas las soluciones posibles. Si quieren una entrega inmediata,
que puedan ir a buscar a un lugar con ciertos servicios, ciertas capacidades. Si quieren privilegiar ciertos costos y están dispuestos a esperar 5 días, una semana, algo que quizás antes sonaba como brutal, ¿no es cierto? Imposible de decir. Hoy día hay muchos clientes que se están dando cuenta que en realidad entre recibirlo en un día o recibirlo en una semana, está dispuesto a recibirlo en una semana, y lo que le importa es que le cumplan. No necesariamente que todo sea tan rápido, sino que le cumpla. Por lo tanto, yo diría que la forma en la cual nosotros estamos avanzando en cumplir este rol social de una forma rentable es haciéndonos fuertes en lo que somos buenos, que este segmento en el que comenté previamente, y buscar formas de alianzas y complementariedad con competencia o con otros actores, y de integración también con plataformas o marketplace y cualquier otro actor del ecosistema del e-commerce a nivel nacional. Clarísimo. No, muchas gracias, José Luis. En el caso tuyo, Jordi, tenemos una pregunta del público relacionada un poco a lo que hablaba José Luis de conjugar el tema de la rentabilidad con el rol social, en el caso de ustedes, rol privado, ¿cierto? Y es bastante simple la pregunta, imagino te la imaginas. ¿Cuándo Uber Eats será una empresa rentable? Y si esto vendrá por aumentos de escala, aumentos en tarifa, integración vertical o aumentos de eficiencia. Sí, me la veía venir esta. Te diría mi respuesta a eso, pues obviamente, un poco lo que ha dicho nuestro CEO en el fondo es que la meta es tratar de llevar a Uber como un todo a la rentabilidad durante el año que viene, durante un cuarto en 2021. La meta inicial era para Q4 de 2020, por toda la pandemia, obviamente, que pues afectó evidentemente mucho, sobre todo a la industria de viajes compartidos, la industria de Uber Ride Sharing, en el fondo, pues se desplazó, digamos, hacia el año que viene, ¿no? Entonces, digamos, esa es, digamos, la meta compañía, que ha sido de alguna manera comunicada también públicamente, y un poco del lado de Uber Eats, y siguiendo un poco en la línea de la sustentabilidad que hablábamos con José Luis, ¿no? Es decir, viene por una parte de una racionalización de incentivos, ¿no? Es decir, de una menor, digamos, de nuevo, esto era una tendencia, ¿no? Es decir, de alguna manera un nuevo hábito que había que de alguna manera incentivar, decir, oye, pues tú mismo decías, ¿no? Yo nunca había pedido, pues, a domicilio, ¿no? Bueno, pues ahora ya lo has hecho, de alguna manera el ir, o sea, en cierta medida era no crear la industria, evidentemente, porque ya existía, pero de alguna manera darle una nueva forma o, digamos, mostrarle al mayor número de gente, pues de alguna manera, que esto existía, y generar un poco este hábito o este nuevo hábito de consumo, ¿no? Entonces, pues claro, las partidas tienen un poco esa parte de menos o de mayores incentivos, etcétera, y esto, pues igual que pasó en la industria en Uber, pues irá de alguna manera racionalizándose con el tiempo, ¿no? Entonces, eso es un componente sin duda. Otro, yo diría, es sin duda, pues eso, escala, eficiencias, tratar de optimizar procesos, tratar de escalar procesos. Uber ha sido bueno en eso, ¿no? En generar, digamos, pues esos procesos que puedan ser más hechos a escala y de alguna manera más, que funcionen un poco más en automático. Pues de alguna manera optimizando en distintos costes al final del P&L, ¿no? Es decir, si nosotros mejoramos nuestra operación, pues nuestros costos de soporte van a ser mucho menores, pues tendremos que de alguna manera atender menos reclamos. Entonces, de alguna manera, el ir aumentando el mayor tamaño, la escala, te da pues mayor fiabilidad y eso te va a reducir los costes de soporte, ¿no? Entonces, diría que es una mezcla entre distintos elementos que conjugada y, digamos, caminando en este sentido, pues nos va a llevar cada día más cerca de esa racionalización y eventualmente de generar ganancias para la compañía, ¿no? Como te digo, una mezcla de elementos. Lo que te refieres de integración vertical, la verdad que no es hoy un foco nuestro, es decir, de alguna manera nuestro foco es un poco la gestión del marketplace y es donde, pues, también donde somos buenos y lo que sabemos hacer. Entonces, de momento, digamos, hoy no se está contemplando, no es un foco nuestro, a pesar de que, obviamente, Uber pues siempre tiene la obligación de estar mirando qué opciones y qué alternativas hay. Y un poco en cuanto a digamos, hacernos pues relevantes para el cliente y de alguna
alguna manera ganar esa preferencia del cliente, pues bueno, también creo que nuestro CEO públicamente ha dicho un poco nuestro interés en convertirnos un poco en el sistema operativo de la vida en este caso de los chilenos, ¿no? Decir, oye, o sea, servir distintas necesidades a través del ecosistema de Uber, ¿no? Es decir, ya sea el ir del punto A al punto B, ya sea pedir comida a domicilio, ver pues un poco cómo el tema de corner shop, supermercados, pues puede jugar un papel en esta plataforma, ¿no? Y cómo construyendo este ecosistema, pues también ayudamos un poco de alguna manera, a esta racionalización un poco de estos incentivos que ha habido pues, han sido bastante fuertes durante los últimos meses, último año y tanto, ¿no? Entonces, ese es un poquito el resumen de lo que se viene, Okay. ¿no? En ese aspecto. No, o sea, en el tema de integración vertical, yo creo que se hablaba harto de este tema de la relación de ustedes con estos dark kitchen, o que en algún momento ustedes podrían integrarse hacia atrás con los proveedores de alimentos. O quizás no aprobarse en términos de niveles de propiedad accionaria, sino en términos de asociaciones preferentes con ciertos restaurantes versus otros. Yo creo que por ahí es un poco el tema, pero me queda claro que el foco de ustedes hoy día es en ser especialista pastelero a tus pasteles, como también lo dijo José Luis, que en tecnología no espera competirte. No, clarísimo, muchas gracias, Jordi. Lamentablemente tenemos que ir de a poco, ir cerrando esta conversación. Me queda una última pregunta para Tomás, y de hecho es algo de algo que de hecho mencionó, y yo creo personalmente lo encuentro muy interesante, que tiene que ver con los datos de los clientes, ¿cierto? La pregunta que me llegó es: ¿cómo se puede balancear la privacidad con los beneficios que otorga su explotación? Algo lo mencionaste, pero yo creo que al público le quedó gustando. Quizás en la retina de la gente está, y espero que no haya nadie de Facebook aquí escuchándome, pero obviamente todo el mundo su momento reclamó con la utilización de los datos, etcétera. Entonces, ¿qué nos puede contar desde un punto de vista de Falabella respecto de ese trade-off entre la privacidad? Tú lo dijiste, los datos son de las personas, pero obviamente el beneficio es, la correcta utilización va en beneficio de ellos. O sea, lo fundamental es ser transparente, es decirle a los clientes para qué vas a usar los datos y de una forma súper clara. Típicamente los espacios donde uno comunica son los términos y condiciones, que muchas veces las personas no los leen, pero ¿cómo hacemos ese espacio? Una forma más fácil para que las personas entiendan cuál va a ser el uso que tú le vas a dar a los datos, por el que el cliente está diciendo yo acepto pasar mis datos, o yo acepto que me contacten, o yo acepto, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno tiene que ser muy claro en decirle, mira, ¿sabes qué? Yo voy a usar tus datos para hacer análisis, yo voy a usar tus datos para poder entregarte la compra, yo voy a usar tus datos para poder traspasar o para entender el riesgo de una transacción o para protegerte. Entonces, todos los posibles usos que uno puede tener dentro de la compañía que van en beneficio de ellos. Y después pueden haber, lo que es interesante es que las personas tienen que tener algún tipo de retribución, o sea, saliendo un poco del mundo Falabella, pero en otras industrias, ¿sí? O sea, tiene que ser claro, yo feliz entrego datos y que veo una retribución, un valor, por ejemplo, en una mejora de servicio, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, no sé, supongamos, no te gusta comprarte pantalones porque probarte los pantalones puede ser un proceso medio tedioso. Entonces tú dices, mira, ¿sabes qué? Si yo una vez en mi vida lleno un formulario con todas las medidas, etcétera, y esa información, que al final yo la estoy dando, pero eso me va a permitir después comprar y elegir telas solamente desde un sitio web, y cambio las telas y me llegan pantalones perfectos, lo hago feliz, aunque me demore media hora llenando ese formulario. Entonces yo estoy entregando datos como yo cliente, estoy dispuesto a entregar datos porque veo el beneficio, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que ser muy claro en transmitir cuál es el beneficio y el uso de esos datos desde la compañía. Yo creo que acá la clave es ser transparente, es decir, este es el uso y punto. Y ahora, si no estás de acuerdo con el uso que le quiero dar, bueno, también tú puedes no pasarme los datos. Y ahí están importantes los derechos que tienen los clientes. Y acá hay una tensión que está pasando hoy entre, no sé si tanto al tanto del California Act, que pasó en Estados Unidos, o del GDPR, que es la nueva ley, no tan nueva ya en Europa, y lo que está pasando en Asia. Entonces, en Asia, por ejemplo, que no tienen estas leyes de protección de datos, hay una tensión o hay una discusión, porque estas protecciones de datos le están dificultando, por ejemplo, en Europa, hacer análisis más cruzados de la población, de los comportamientos, por ejemplo. Entonces, en el caso de Estados Unidos, también justo ahora están en discusión porque los datos no son públicos, los datos, por ejemplo, del sistema de salud. Entonces,
Entonces, la industria, ¿qué datos el doctor puede compartir con otro doctor, por ejemplo, si te están viendo a ti? ¿Quién es el dueño de esa información? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que está pasando ahora en la industria de salud es que justamente está cambiando, porque por un lado pusieron una restricción muy fuerte al uso de los datos, pero por otro lado necesitan que se liberen los datos. Lo más importante ahí es ese puente, se cruza con la transparencia, decir, oye, los datos los vamos a usar para esto, para esto, para esto. No, está claro. Y que no, los está claro. Sí, ahora, con respecto al aceptar términos y condiciones, la verdad, nunca me he atrevido al no aceptarlo. No sé qué hay en la página siguiente después de eso. Tendré que probarlo algún día. ¿Qué pasa si es que no lo acepto? Oye, no, bueno, muy entretenida la conversa. Jordi, José Luis, Tomás, lamentablemente vamos a tener que dejarlo hasta acá. Estamos pasados 20 minutos de lo inicialmente y obviamente les queremos agradecer a nombre de TG Pactual enormemente por todo el tiempo, muy entretenida la conversa, y obviamente dejarlo invitado a una nueva oportunidad, ojalá con más tiempo, donde podamos cubrir más en profundidad los temas. Así que les quiero agradecer de verdad, muy entretenida esta conversa a los tres, compañías líderes, como dije en su segmento, y bueno, muy entretenido esto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, Jordi, José Luis. Que estén bien, igual. Nos vemos. Un gusto, gracias, un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Igual.